Hola, seguimos con nuestro estudio de las influencias filosóficas en la teología. Y después de haber visto la filosofía patrística y la filosofía medieval, nos corresponde pasar a la siguiente etapa histórica, que es lo que se llama Renacimiento. Y vamos a hablar un poco del Renacimiento. Eh, no, hay filosofía ahí, por supuesto, pero más que filosofía en sí, es una etapa de transición entre lo que sería la Edad Media y la Edad Moderna. Eh, ¿Y de dónde viene el nombre Renacimiento? Empecemos por ahí. Eh, el nombre, obviamente, tiene que ver con algo que se había muerto, digamos, y que volvió a nacer. ¿Qué es lo que había muerto? Bueno, según los intelectuales y los estudiosos de la época, estamos hablando de siglo XV, siglo XVI, básicamente. Desde el siglo XIV ya podríamos hablar del Renacimiento, pero principalmente siglo XV y siglo XVI. La gente de esa época veía que la antigüedad clásica grecorromana prácticamente había muerto. Eh, son ellos los que le dan el nombre al periodo que queda en medio, la Edad Antigua, Grecia y Roma, y la Edad Nueva, el Renacimiento. Renacimiento de la Edad Antigua, de las letras, de la historia, de la filosofía, de las artes, que según ellos en la Edad Media pues no había nada. Por eso se llama Edad Media, es un periodo como de paréntesis. Es una manera incorrecta de ver, perdón, es una manera incorrecta de ver la Edad Media, pero así se vio. Y el Renacimiento es ese periodo y así se puso el nombre, precisamente por eso. Es el contexto socio-histórico de de la época y del movimiento. Un periodo de movilidad social. Hay migraciones en Europa del campo a la ciudad. Nace esa clase social que se conoce como burguesía y, y hay mucha, mucho movimiento social en esa época que también sirvió como base para o como influencia para lo que más tarde sería la reforma protestante. Hablando del otro contexto, el contexto científico y tecnológico, es una época de revolución tecnológica también, época de inventos. Se inventa, por ejemplo, siglo XIV, el arma de fuego, que revolucionó las guerras, los ejércitos, los viajes de los exploradores al lejano oriente, a la China, trajeron la pólvora y la pólvora sirvió para la elaboración de las armas de fuego. Ya se empiezan a usar las armas de fuego, que revolucionan, como dije, las guerras y los ejércitos. Pero también el invento más asombroso de todos y más influyente de todos a mediados del siglo XV, la imprenta. La imprenta fue muy revolucionaria. Yo diría que la invención de la imprenta es equivalente a lo que vivimos actualmente hoy con la invención de la computadora, por ejemplo, o del Internet, eh, o del teléfono móvil, el teléfono celular. Son equivalentes. La imprenta revolucionó todo y de hecho también sirvió luego para la reforma. Pero además hay un contexto filosófico propiamente hablando. Eh, hay dos movimientos, dos escuelas de pensamiento, dos ideas que van circulando paralelamente.
Tenemos, por un lado, el naturalismo, que se observa sobre todo en las letras y en las artes. Es un retorno a la naturaleza propiamente, en general, pero a la naturaleza más que todo humana. Eh, la Edad Media representaba, pintaba a los seres humanos de una manera bastante, bueno, no tan real, ¿no? Esas figuras bidimensionales, especialmente en el mundo religioso, que era donde más había el arte. Y ustedes recuerdan y habrán visto las imágenes en dos dimensiones de rostros inexpresivos, con una aureola en la cabeza de los santos. En el Renacimiento se vuelve a lo natural. Incluso hay modelos naturales que sirven para representar incluso personajes bíblicos. Famosos los pintores de la época y los escultores también. Y el otro movimiento, la otra escuela de pensamiento es lo que se llamó humanismo. Hoy se habla mucho de humanismo, pero en esa época humanismo no era tanto lo que hoy se conoce, la cuestión de todo girando alrededor del ser humano. Eso viene después, sí, eso viene más tarde con la Revolución Francesa. Pero en este momento no es tanto eso. Es todavía un mundo muy religioso, todavía Dios es el centro, pero humanismo significa un retorno al estudio de las obras humanas, al estudio de la historia, por ejemplo, al estudio de la literatura, el florecimiento del arte. Es lo que se conoce luego en el mundo académico, en las escuelas universitarias y todo, se conoce como las humanidades. Eh, y ahí entra la filosofía, por supuesto. Es un estudio, un retorno al estudio de los logros humanos. De ahí viene humanismo. Los logros humanos en esas ramas, ¿no? En la historia, la literatura, la filosofía, las artes, este, y lo que hoy conocemos como humanidades. Bueno, ese es un panorama muy breve del Renacimiento. Ya entraremos un poco a la reforma y más allá, pero por ahora lo dejamos ahí.